Adelante, quien nos quiera compartir esta noche. Buenas noches, ahí están todos, está Linda, está Marvin, Carolina también llegó, hermano Mario, hermana Paula, buenas noches. A ver quién nos comparte un poquito. Amén, hermanos, por este mensaje. Este mensaje nos habla algunas situaciones en cuanto a que tengan que ver con cosas sobrenaturales, sino que tienen que ver con cosas mundanales y cosas que nosotros a veces aceptamos en nuestro hogar o nuestra casa o nosotros mismos, ¿verdad? Entonces fui muy impresionado porque el Señor, Él inmediatamente, Él pues reprendía a los demonios. Y esto tenía que ver con el reino, con establecer el reino. Eso me impresionó mucho. Realmente Jesús fue un hombre maravilloso, que él no aceptaba el pecado y simplemente vivía la vida del Padre. Tal condición de hombre era una cosa excepcional ver a Jesús, porque, digamos, él no tenía nada que ver con Satanás. Inclusive él solamente veía algún demonio o los demonios huían de él o él los mismos los reprendía y ellos se iban. Entonces me impresionó mucho esto, porque la venida del reino tiene que ver con que nosotros no aceptemos la comunión con los demonios. Entonces es algo que debemos de considerar. Hoy yo creo, ¿verdad? Y leí un poco en el libro espiritual que los demonios están muy relacionados no solamente con la vida mundana, sino que todas las cosas del mundo hay demonios metidos en ellos. Y muchos de nosotros inclusive hemos llegado a tener demonios viviendo con nosotros, ¿verdad? Entonces, este mensaje me impresionó mucho porque realmente el Señor desea introducir el reino. Es una de las cosas que Él quiere, pero eso tiene que ver mucho con no aceptar no solamente las cosas del pecado, de Satanás, del mundo, sino cosas que son inclusive ídolos o dedicadas a los demonios, ¿verdad? Entonces eso me impresionó mucho. Luego también hablaba acerca de que este Jesús, pues él tenía una autoridad y realmente él anhelaba hoy tener una autoridad. Una de las cosas que diría yo que el Señor está peleando hace mucho tiempo es que nosotros, como tenemos libre albedrío, no le hemos dado nuestra voluntad. Entonces, Él necesita hoy que nosotros seamos uno con Él y que nosotros pues le cedamos nuestra voluntad, porque en el mundo no se hace la voluntad de Él. Entonces, me impresionaba esto porque el Señor quiere tener la autoridad y realmente Él también le delega al hombre autoridad. Y ese ejemplo que daba, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el poder en sí, sino que tiene que ver con qué es revestido el hombre, o sea, con la autoridad del Hijo, ¿verdad? Ponía el ejemplo de una persona que estaba en el tránsito y que con su autoridad él podía detener a muchos automóviles, simplemente con estar vestido con un uniforme de tránsito. Entonces, el Señor hoy anhela revestirnos de este poder para que podamos tener su autoridad. Y luego seguía una parte que también, como les digo, me gustó mucho porque realmente uno ve a Jesús y uno piensa, ¿verdad? Él era Dios, él era hijo de Dios, entonces tenía el poder, pero realmente él llegó a tener la autoridad como hijo de hombre. Es decir, que aparte de que él era Dios, tenía la divinidad, pero él en su vivir humano llegó a elevar tanto la humanidad que después de su resurrección,
Entonces él tenía la autoridad y él llegó a tener la autoridad sobre todas las huestes y sobre todas las potestades. Y esto es maravilloso, no solamente por el hecho de que no había visto ningún hombre en toda la historia de la humanidad que tuviera la autoridad de Dios, sino que también por el hecho de que este hombre vive en nosotros. Entonces es maravilloso porque tiene que ver totalmente con su reino. Entonces, hermanos, de verdad, este mensaje es glorioso, ¿verdad? Con respecto a la venida del reino y todo lo que implica esta venida del reino. Entonces, hoy en día realmente aprecio mucho que el Señor quiere recobrar la autoridad. Y una de las cosas que van a pasar cuando Él regrese por segunda vez es que sus santos vencedores van a tener la autoridad sobre las naciones. Y esto quiere decir que Satanás va a ser despojado. Y también quiere decir que él ya no va a tener la autoridad sobre la tierra. Entonces Dios va a poder recobrar la tierra, que es el origen de este mensaje, ¿verdad? El recobro de la tierra, que tanto ha estado, que tanto ha sido peleado por años, ¿verdad? Porque Satanás la usurpó, Satanás la corrompió, pero el Señor nos devuelve hoy la tierra al introducir el reino. Entonces esto es maravilloso, vivir una vida del reino en la tierra. Muchas personas están esperando vivir una vida del reino hasta que, o después del milenio, o simplemente cuando todo se acabe. En realidad, el Señor anhela que nosotros vivamos en esta vida del reino cada día. Hermanos, esto es maravilloso porque este reino es de justicia y de paz. Y yo tenía una conversación con los alumnos y les decía, ¿quién puede venir y poner un orden mundial o quién puede venir y quitar todo lo que está sucediendo? Realmente no existe otra persona, sino que necesitamos que Dios venga a instaurar su reino, que Él recobre la tierra y que Satanás sea aniquilado. Y en una parte donde habla de que tiene que ver con aplastarlo, no solamente tiene que ver con quebrarlo, sino que también con subyugarlo. Entonces, esto no se hace de manera individual, sino que esto tiene que ver de manera corporativa. Entonces, hermanos, nosotros debemos de anhelar estar en la comunión, estar en la vida de la iglesia y en el cuerpo. Yo lo digo con mucho respeto, pero ningún hermano que esté fuera de la vida de la iglesia puede alcanzar la victoria. No es posible. No es posible tampoco traer el reino si no se está en la vida de la iglesia y en la vida del cuerpo. Entonces no podemos nosotros simplemente aislarnos y decirnos yo estoy bien acá y algo voy a aprender del Señor o escucho mensajes, ¿verdad? Sino que realmente nosotros debemos de estar viviendo en esta vida del cuerpo. No podemos alejarnos de los hermanos, no podemos alejarnos de las reuniones, porque entonces no puede existir una realidad de este recobro de la tierra. Hermanos, alabado sea el Señor. Él quiere recobrar la tierra. Él anhela hoy recobrar la tierra a través de la introducción de este reino maravilloso. Amén. Amén. Todavía tenemos unos minutos para que más nos compartan. Amén. Algo bien importante que dice aquí es que Génesis es el semillero, donde Dios plantó todas las semillas de la revelación que se van desarrollando a lo largo de la Biblia. Y cuando vemos, por ejemplo, en el principio que hay luz, vemos en Apocalipsis también una ciudad llena de luz. Y también en Apocalipsis nosotros vemos cómo es que el hombre corporativamente expresa a Dios, pero también ha subyugado al enemigo. Al llegar a Apocalipsis, pues él ya ha sido echado al lago de fuego y ya no tiene poder sobre nada. Entonces es maravilloso esto porque debemos nosotros, me recuerdo de una vez que estudiamos el estudio vida de Apocalipsis, hablaba acerca de que nosotros debemos vernos así, en el futuro, ¿verdad? No, algún día, ¿verdad? Vamos a vencer a Satanás, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Lo que Pablo decía en Romanos, creo que decía, no me recuerdo, perdón. Pero así Romanos 16:20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y es en breve, eso fue hace muchísimos años, y él decía en breve. Y el hermano Lee, me recuerdo que en ese estudio decía algo similar, que nosotros debemos tratar a Satanás como que él ya ha sido aplastado. Y como decía una parte aquí, ¿verdad? Satanás está bajo los pies de los santos. Entonces,
al identificar alguna situación que nos quite la paz, que nos haga enojarnos, que nos haga estar mal con alguien, debemos identificar a Satanás y decirle a Satanás, tú estás bajo mis pies. O Satanás, tú ya has sido vencido y estás echado, ya fuiste echado al lago de fuego. Ahí sí, como decía la semana pasada, y pues aquí también pues volvemos a verlo, a fin de que el reino sea establecido, es indispensable que Satanás sea subyugado. Así que el Señor hizo muchas cosas para cuando Él vino, para promulgar el reino, para establecerlo. Y Él pues echaba fuera demonios. También le dio autoridad y poder a sus discípulos sobre el enemigo, no solo cuando él estaba con ellos físicamente, sino que también después se les fue dada autoridad a ellos. Y también me llamaba la atención esto de que en la iglesia el Señor dijo en Mateo 16:18 que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y ese no prevalecerán es un no muy tajante, porque es algo que de veras no va a suceder. Entonces la iglesia es muy importante también en el cumplimiento de la intención de Dios. Como cuerpo, nosotros debemos ejercer tal autoridad sobre Satanás para que el reino pueda ser establecido en la tierra y para que el Señor regrese. Entonces, pues que de verdad el Señor nos siga mostrando todo esto, que nuestros ojos sean abiertos para que nosotros podamos laborar juntamente con el Señor en el cumplimiento de su propósito. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere compartir? Ya estamos por terminar en un momento. Amén. Pues esta lectura, ya en la parte final de este mensaje número 7 del estudio de vida de Génesis, pues nos da bastante luz en cuanto a lo que Dios quiere, que es establecer su reino. Entonces nos explica cómo Él lo hacía en todo lugar donde el Señor Jesús iba en su ministerio terrenal. Dice que a Él todo el tiempo se manifestaban los demonios y Él los echaba, ¿verdad? Pero esto significa, o esto representa la manera en que Dios, por medio de Jesucristo, estaba estableciendo su reino en la tierra. Entonces, lejos de enfocarnos en tal lucha, ¿verdad? O en el asunto de cómo resistir a los demonios o cómo sacarlos, lo que pasa es que los demonios han usurpado los cuerpos, por ejemplo, de las personas que han estado ocupadas por ellos, y a medida que el Señor Jesús caminaba, Él iba recobrando en parte la tierra que representan los cuerpos de estas personas y quedaban libres. Entonces, es un gran ejemplo de cómo es que el Señor establece su reino y recobra la tierra, ¿verdad? Saca al enemigo de Dios, saca al usurpador y luego, pues, la gente vive de una manera distinta. Entonces, esto lo hizo el Señor Jesús porque a Él se le fue dada toda la autoridad. Sin embargo, también al mismo tiempo esa autoridad también se la dio a los discípulos, porque pues al principio lo hacía el Señor, pero luego los mandó de dos en dos y ellos también hacían, entre otras cosas, ese tipo de labor. Sanaban a los enfermos, ¿verdad? Echaban fuera a los demonios, ¿verdad? Reprendían al enemigo. Entonces es bien interesante cómo esto tipifica de una manera muy, muy clara el asunto de establecer su reino. Recordemos que de alguna manera Adán falló
en representar a Dios, en ejercer la autoridad que Dios le había dado sobre todas las cosas y la perdió. Entonces el Señor Jesús pues empezó a caminar en la tierra y él la recuperó y empezó a recuperar esa autoridad. Entonces también la autoridad pues se las dio a los discípulos, así que es bien interesante. Luego aquí en esta parte se nos enseña que Satanás y sus demonios pues tienen poder o tienen cierto poder, pero lo que a nosotros se nos ha sido dado es la autoridad. Y la autoridad siempre va a ganar sobre el poder. Y nos ponía el ejemplo de la situación de tráfico con un policía en contra de un vehículo, cualquiera que sea. Por más pequeño que sea un automóvil, va a tener más poder que el cuerpo físico de un policía. Sin embargo, si el policía dice alto, el vehículo sea como sea, se tiene que detener. Entonces, la autoridad está sobre el poder. Así que Satanás puede que tenga algún poder, pero a nosotros se nos ha sido dada su autoridad. Entonces, cada vez que los demonios salen, el reino de Dios empieza a establecer. Entonces, esto es maravilloso. Y no se trata necesariamente de andar reprendiendo para todos lados, pero cuando andamos en luz, cuando andamos en la comunión, como decía el hermano Marvin hace un momento, la luz resplandece desde nuestro interior y echa fuera cualquier tiniebla sin siquiera decir algo. Entonces, es interesante este asunto, ¿verdad? Entonces, algo que es importante es estar involucrado, estar la mayor parte de tiempo, o al menos en todas las cosas que tengamos como iglesia, en todas las reuniones para ser edificados. El cuerpo de Cristo siendo edificado nunca puede ser vencido por Satanás. Satanás no puede prevalecer contra la iglesia que está edificada, que está siendo edificada, que está siendo alimentada. Bueno, otro asunto también que nos habló el hermano aquí es que los santos, la iglesia ha recibido la autoridad para atar y desatar. Y esa autoridad pues la debemos ejercer especialmente mediante los tiempos que apartamos para orar. Y el hermano dice aquí, pues a menudo no deberíamos orar solamente, sino atar y desatar. Definitivamente hay que indagar en esto, hay que profundizar en este asunto para llegar a ejercer tal autoridad porque se nos ha sido dada. Y ejercer esa autoridad trae el reino de Dios también a la tierra. Pues aparte de esto hay algunos pequeños tópicos relacionados contra nuestra labor. Por ejemplo, los santos deben luchar contra el enemigo. Dice que en 2 Corintios y en Efesios, en el 10:3 al 5 y Efesios 6:11 al 13, se nos exhorta a luchar contra el enemigo. No solo peleamos, sino que luchamos. Luchar es un poco más difícil que pelear. Debemos luchar contra las potestades malignas en los aires y de veras luchamos contra estas potestades comiendo y bebiendo del Señor, ¿verdad? Porque el Señor está ganando terreno principalmente en nosotros y Satanás y todas sus huestes están perdiendo el terreno ahí. Así que cuando atamos y desatamos, también estamos haciendo esta lucha contra el enemigo, haciendo lo que retroceda y retroceda y retroceda. Luego nos habla de dos asuntos que tienen que ver con tiempos futuros, un poco más adelante. Entonces, que habla sobre que los santos vencedores tendrán autoridad sobre las naciones y todos los santos que reinarán o reinaremos por la eternidad. Se me pasó un poco por alto mencionar lo que compartió Linda, que Génesis es un vivero, dice aquí, donde se desarrollan, pues donde las verdades que se desarrollan a lo largo de toda la Biblia están puestas como semillas. Entonces, hay cosas muy maravillosas que se desarrollan y cosas también grandes y no tan maravillosas. Por ejemplo, el árbol de la vida en Génesis es un árbol que está en medio del huerto, pero en Apocalipsis este árbol está a los dos lados del río.
de la vida y da frutos para la sanidad de las naciones. Este árbol ha crecido y se ha desarrollado a lo largo de toda la Biblia. 2 ejemplos nos pone aquí el hermano, pero también quisiera mencionar que por el lado negativo, en Génesis, el enemigo de Dios se manifiesta o se muestra como una serpiente. Pero en Apocalipsis, esa serpiente también se ha desarrollado y se ha convertido en un gran dragón. Así que también esto se ha desarrollado y nosotros podemos darnos cuenta que el juicio que Dios dictó sobre la serpiente es parte, bueno, en parte es que se iba a arrastrar sobre su pecho y lo que iba a comer era polvo, iba a comer tierra y nosotros somos hechos de polvo. Y un asunto muy importante y que no debemos pasar por alto es que cuando nosotros estamos, por ejemplo, discutiendo o estamos eh, a punto de usar solo nuestra carne, una pequeña discusión, un pequeño asunto con que le demos a Satanás un poquito de carne, que es polvo, se convierte en un momento en un gran dragón, en una gran situación. Así que hay aquí una enseñanza a pelear, a guerrear, a luchar contra el enemigo, a echarlo fuera, mediante estar bajo la luz del Señor, bajo su alumbrar, bajo su suministración en todo lo que la iglesia local esté haciendo, de tal forma que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Qué maravillosa lección. Amén. ¿Alguien quisiera decir algo más y al final? Amén. Muy buenas noches, mis queridos santos, hermano Marvin y familia, Linda, Carolina, que el Señor te guarde, hermano Mario y hermana Paula, que el Señor les guarde. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, precioso. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Muy bien, nos miramos mañana, reunión de jóvenes. Amén. Buenas noches.